Hola, hola, ¿cómo están? Siguiendo el programa de estudio, hoy desarrollaremos el grupo, distintas teorías y etapas del desarrollo de los grupos. Antes de comenzar, daremos una pequeña introducción al tema, diciendo que el grupo fue estudiado por distintos teóricos a través de los años. Algunos hasta negaron su existencia. Aproximación al estudio de los grupos. Los especialistas en dinámica de grupos se hallan a menudo en desacuerdo con respecto al tipo de análisis más apropiado para el examen de la conducta grupal. Creen algunos que un enfoque teórico es probablemente el método más productivo para realizar los procesos de grupo, mientras que otros son partidarios del análisis empírico. Los que prefieren el enfoque teórico, la teoría, creen que deben concederse un énfasis especial a la organización sistemática de datos e ideas sobre los procesos de grupos. Probablemente nadie negaría que la teoría y la investigación empírica constituyen procesos interrelacionados y que ambos son necesarios para un completo análisis sobre la conducta de grupo. El empirismo proporciona los datos necesarios para construir una teoría significativa. La teoría, a su vez, organiza y amplía los datos conocidos, sirviendo así de marco para una ulterior labor empírica. Enfoque teórico. Una teoría puede definirse como un conjunto de hipótesis y proposiciones interrelacionadas relativas a un fenómeno o a un conjunto de fenómenos. La teoría de la sintalidad grupal. La teoría de la sintalidad grupal fue formulada por Cattell en 1948. Su trabajo consta de dos partes interrelacionadas. Una de ellas versa sobre las dimensiones de los grupos y la otra sobre la dinámica de la sintalidad. Las dimensiones de los grupos consisten en tres categorías o paneles, como lo llaman. Dichos paneles fueron denominados rasgo de la población, rasgo de sintalidad y característica de la estructura interna. Los rasgos de la población son simplemente las características de los individuos que componen el grupo. Estos pueden ser inteligencia, actitud, personalidad, etc. La sintalidad se define como la personalidad del grupo, más precisamente como todo efecto que produzca el grupo como totalidad. Es ella la que convierte al grupo en una entidad única. Los rasgos de sintalidad se infieren a partir del comportamiento externo del grupo y puede incluir conductas tales como la toma de decisiones, actos agresivos, etc. La estructura interna consiste en las relaciones entre miembros del grupo y las características estructurales describen las pautas organizacionales vigentes en el interior del grupo. Los roles, las camarillas, las posiciones de estatus, las redes de comunicación y otros factores análogos son ejemplos de las características de la estructura interna. El concepto básico de Cattell para el análisis de la dinámica de la sintalidad es la sinergia, la energía que mueve el grupo o que la une al grupo. Cada individuo se une al grupo con el propósito de satisfacer una o más necesidades psicológicas. Aporta al grupo un grado determinado de energía que el individuo entrega en las actividades del grupo. La sinergia, el total de energía individual disponible para el grupo. La teoría del intercambio. Tenemos los teóricos Thibaut y Kelly. Proponen una teoría más ambiciosa
que la de Cattell. Su intención es explicar la conducta interpersonal y los procesos de grupo. Consideran que su enfoque es primordialmente funcionalista, dado que centra su atención en lo que es útil o eficaz desde el punto de vista del grupo. Postula esta teoría que la existencia del grupo se basa únicamente en la participación y la satisfacción de los individuos dentro del grupo. FIRO, una teoría de las relaciones interpersonales. FIRO es una sigla que significa Orientación de las Relaciones Interpersonales Fundamentales. Es una teoría acerca de la conducta interpersonal que se basa en las directrices psicoanalíticas. Como su nombre indica, esta teoría trata de explicar la conducta interpersonal basándose en la orientación hacia los demás. Afirma que las personas se orientan hacia los demás siguiendo ciertas pautas características, que son los principales determinantes de la conducta interpersonal. Las características particulares de la conducta interpersonal de un individuo pueden explicarse por tres necesidades interpersonales: inclusión, control y afecto. Estas necesidades existen ya desde la infancia, y la pauta de interacción característica que el individuo desarrolla con respecto a cada área de necesidades es una consecuencia de la forma en que el niño fue tratado por sus padres o por los demás adultos, y del modo en que éste respondió a dicho tratamiento. La inclusión hace referencia a la necesidad de estar junto con otro. Esta necesidad se manifiesta a través de conducta cuyo propósito consiste en atraer la atención y el interés de los otros. El control se refiere a los procesos interpersonales de toma de decisiones. La necesidad de control abarca desde la necesidad de dominar a otros, tener poder y autoridad sobre ello, hasta la necesidad de ser controlado. El afecto hace referencia a los sentimientos íntimos de orden personal y emocional que existe entre los individuos, y sus puntos extremos son el amor y el odio. La persona que tiene una fuerte necesidad de afecto será amistosa, se abrirá ante los demás y por lo general tratará de establecer lazos emocionales estrechos con los otros. La teoría de la productividad del grupo. Steiner ha propuesto recientemente una teoría de la productividad de grupo, según la cual ésta depende de tres clases variables: exigencias de la tarea, recursos y proceso. La exigencia de la tarea son los requisitos impuestos al grupo por la tarea misma o por las reglas según las cuales debe realizarse la tarea. Los recursos, todas las aptitudes, conocimientos, habilidades o instrumentos relevantes para la tarea que poseen los miembros del grupo. Los recursos de un grupo abarcan cualquier información, habilidad, capacidad, poseídas por cada miembro en particular o por varios de ellos. El proceso incluye las acciones emprendidas por el grupo cuando se enfrenta a una tarea, es decir, los pasos que da en la práctica el grupo cuando se propone a realizar las tareas emprendidas. Etapas en el proceso de desarrollo de un equipo. Primeramente tenemos orientación o de formación, también se le llama de inicio. La primera etapa del desarrollo de un equipo es la formación. Este se da cuando el grupo de individuos se juntan y empiezan a considerarse a sí mismos como miembros de un equipo. Esta fase inicial está marcada por la aprensión. A menudo, los miembros del equipo se están conociendo por primera vez. Tienen mucha incertidumbre acerca de cómo reaccionarán
a ellos los otros miembros y no saben si serán aceptados por el equipo. Durante la etapa de formación, todo el mundo está generalmente en su mejor actitud, pero existe una tensión oculta que impide a los miembros del equipo sentirse cómodos y confiar en los otros. Esta tensión comienza a desbaratarse cuando los miembros comienzan a trabajar juntos y comparten informaciones sobre ellos mismos y las expectativas que tienen del equipo. Se establece una sensación de satisfacción y los miembros del grupo empiezan a sentirse cómodos trabajando juntos. La etapa de la tormenta. Normalmente la etapa de formación es seguida por el surgimiento de conflictos entre los miembros del equipo. Esta etapa es conocida como tormenta, la cual ocurre cuando los miembros del equipo empiezan a estar en desacuerdo entre ellos. Ser parte de un equipo significa que tal vez sea necesario que los individuos sacrifiquen muchos de sus deseos personales. Empiezan a discutir entre ellos. Salen a la luz los desacuerdos sobre los roles y procedimientos y cesan las interacciones sociales placenteras de la etapa de formación. Establecimiento de normas. Muchos equipos superan la etapa de tormenta y entran a la etapa de establecimiento de normas. Esta es la fase de desarrollo en la que los miembros del equipo se reúnen y empiezan a tener sentido de pertenencia. Esta etapa también es importante porque es durante esta cuando crean las reglas del equipo. Las normas son reglas informales que adopta el equipo para regular la conducta entre ellos. Las normas aumentan la habilidad del equipo para permanecer unido y lograr metas. La etapa del desempeño. Esta etapa ocurre cuando los miembros aprovechan las sinergias para lograr sus objetivos colectivos. No todos los grupos llegan a esta etapa, pero lo que logran son altamente productivos. Las relaciones sociales se han desarrollado. Los miembros del equipo entienden los roles unos de otros y existe un fuerte sentido de compromiso hacia el equipo. Estos factores impulsan al equipo hacia un alto desempeño. La etapa de la conclusión. Esta etapa de terminación ocurre cuando ya el equipo empieza a disolverse y los miembros individuales se trasladan a otras actividades. Algunas veces la conclusión es planeada, cuando el equipo completa sus objetivos y ya no hay razón para que siga funcionando. Otras veces, la conclusión es inesperada y el equipo se desintegra porque muchos de sus miembros se retiran inesperadamente. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Ahí le dejaré las tareas de la clase 2.